Hola, buenas. Uy, ¿me escucháis bien? Vale, ¿qué tal? A ver, que las clases estas que tengo que a la una acabo clase con otro grupo y necesito como 30 segundos para cambiar el chip de, de por dónde vamos aquí. Por aquí estamos ya casi listos, vaya. Y podemos hacer el examen mañana ya. Voy a compartir la pantalla. Y estamos con el tema 10. Que si mal no recuerdo, lo único que nos quedaba que os mandé, que os lo mandé ayer, fueron el 10-21 y 10-22. No sé si a alguien le ha dado tiempo, si no lo dejamos, lo repartimos y lo hacemos ahora. ¿Qué preferís? ¿Doy ahora 10 minutos y lo reparto y lo intentáis? Son más o menos cortillos, yo creo. Hola, hola. ¿Alguien opina algo? Es que no sé si, es que si ya lo habéis hecho, pues no dejo un ratillo. Los corregimos y ya está. Bueno, ¿qué hacemos? Necesito algún tipo de comunicación. Yo los tengo hechos los dos. A mí me da Tú lo has hecho igual los dos, ¿no? que Vale, deje gracias. tiempo y corregirlo o lo que sea, vaya. Vale, alguien más aparte si alguien más aparte de Álvaro lo ha hecho, le puede dar al verde. Antonio también lo ha hecho, María también. Vale, pues entonces vamos a corregirlo. Si queréis, si podéis enviármelo escaneados y los corregimos. Vale, doy un par de minutos y lo vamos corrigiendo. Mira, mientras me lo estáis enviando, os comento una cosa que yo pensaba que no teníamos que hacerlo, pero ahora resulta que sí. Espérate que lo busque. Em, tenéis, aquí está, vale. Tenéis que hacer la encuesta, supongo que habéis hecho encuestas para otros profesores. Yo es que no sabía si como había dado solo, yo solo tengo 20 horas asignadas a este grupo, no sabía si teníais que hacer la encuesta conmigo también, pero me han dicho que sí. Así que si queréis, mientras me vais enviando eso, os voy a ir mandando los links para... A ver si esto me entra. Esto más lento que tú. Habéis hecho con otros profesores, ¿no? Supongo. Os cuento un poco el proceso. La verdad que yo lo he hecho con uno solo, creo. No muchos han dicho de hacerlo. Es más, creo Ah, que de eléctrica, si no recuerdo mal, no lo hemos hecho con ninguno. Creo. No sé si con claro, es Jorge que a lo mejor. como lo han mandado, digamos, cuando estabais yo creo conmigo, claro, cuando dio clases, por ejemplo, José Manuel, no teníamos ni los códigos ni nada, ¿sabes? Entonces por eso a lo mejor no lo había hecho con ella. Esto no entra, tío. A ver, a ver si ahora. Vale, a ver esto, ¿no? Os voy a mandar os voy a mandar por el chat el link donde está la encuesta. En algún momento os pedirá el código mío, así que os lo mando también por aquí por el chat.
¿vale? Ese es mi código. Entonces, bueno, ya sabéis que esto, al hacer las encuestas tenéis que meter vuestras credenciales de la UMA, vuestra contraseña y tal, pero las encuestas son totalmente anónimas, ¿vale? O sea, cuando nosotros nos dan los resultados el año que viene o así, nos los dan todos, nos dicen, pues tanta gente ha puesto un 5, tanta gente un 3, tanta gente un 1 y tal, que no es que se vaya a grabar, no se graban vuestros nombres ni las puntuaciones que nos habéis dado ni nada. Así que mira, os voy a dejar 5 minutillos, así mientras tanto me mandáis el día 21, el día 22, ¿vale? Y ahora los corregimos. Si hay alguna duda con respecto a la encuesta o algo, pues abrí el micro y me lo comentáis. O entra a vosotros lo de la encuesta. ¿Está entrando? Yo ya la he hecho. Sí, no entra, vale, es que no sé por qué. Vale, vale, está perfecto, no sé por qué a mí no me entra. Vale, estupendo, pues voy a dejar un par de minutillos más, me parece que ya lo habéis hecho casi todas, ¿no? Y ya me ha llegado esto que me ha mandado Álvaro, así que podemos... ¿Queda alguien por terminar la encuesta? No, vale. Bueno, pues entonces vamos a corregir los ejercicios. Entonces, en el 10-21, por ejemplo, que también es un ejercicio de examen, eh, el 10-21, que es un ejercicio de examen, como os decía, nos da los siguientes datos. Nos da
las medidas de estos dos batímetros. Nos dicen que esto es una carga, un circuito trifásico equilibrado, por lo tanto, ya sabemos que estos dos batímetros están conectados según el método de los dos batímetros. Tenemos un batímetro conectado a la fase A, otro batímetro conectado a la fase C y después las bornes negativos a la C. ¿Vale? Por lo tanto, esto cumple todas las condiciones. Y ya sabemos que estas dos medidas nos van a dar, por lo tanto, información sobre la P y la Q. Y nos dan también la tensión de línea aquí en bornes de la carga. Nos dicen que esta carga está conectada en estrellas, que sería algo así. Y nos piden esta ZC, tanto parte real como parte imaginaria, y también la medida de esta amperímetro. Ese es el problema 1021. Por aquí. ¿Cómo podemos resolver esto? Y también nos piden la secuencia de fases. Para hacer la secuencia de fases son los ejercicios estos que estuvimos practicando en los tests. ¿Vale? Como me dicen que esta carga es inductiva, eso se me ha olvidado comentarlo, esta es inductiva, ¿vale? En el caso de Álvaro, este batímetro le mide 2,7 y este le mide 0,6, por lo tanto, como este es mayor que este y este me dicen que es inductivo, esta fase tiene que ir adelantada sobre esta para calcular la Q como raíz de 3 por 2,7 y 0,6 menos 0,6 y que esto me salga positivo. Para que la fase A vaya adelantada sobre la B, la secuencia tiene que ser directa, como pone por aquí, y esto estaría correcto. ¿Vale? Esa es toda la secuencia lógica para que ya practicamos en su momento, que podéis volver a hacer el test ese si por lo que sea no os quedó del todo claro, de cómo deducir la secuencia de fases si sabiendo si esta carga es inductiva o capacitiva. Eso no lo podéis contestar en la aplicación, pero bueno, es interesante que hagáis ese razonamiento. Y ahora para calcular la impedancia, esta de aquí, ¿vale? Que es justamente lo que me piden los apartados A y B, pues una forma, por ejemplo, sería a partir de estos dos batímetros, como tiene por aquí, si está aquí puesto, lo que ha hecho Álvaro es calcular la P y la Q de la carga, la potencia activa y la potencia reactiva. Y una vez que conocemos la potencia activa y reactiva, pues ya podemos conocer, por ejemplo, la aparente con el triángulo de potencias que se ha dibujado por aquí, calcular la potencia aparente y aplicando la ecuación de que potencia aparente trifásica es raíz de 3, tensión de línea e intensidad de línea, pues podemos sacar directamente la intensidad de línea, el módulo, que es justamente el módulo que me mediría este amperímetro de aquí. ¿Vale? Ese es el apartado C, este de aquí. Para calcular la impedancia en estrella, lo voy a dibujar aquí por aquí abajo, para que se vea un poco mejor. Vale, lo voy a dibujar aquí. Vale. Esta ZC nos la piden, pues esta tensión la conocemos y por lo tanto que la tensión de línea, por lo tanto podemos conocer esta de aquí. En el caso de Álvaro esta vale 390 y por lo tanto esta valdría 390 partido raíz de 3. Y esta intensidad de línea también la conocemos, porque la acabamos de calcular aquí en el apartado anterior y vale 7,27 amperes. Por lo tanto, si conozco el módulo de la intensidad en los bornes de una impedancia y conozco el módulo de la intensidad que la atraviesa, puedo calcular el módulo de ZC simplemente dividiéndola, que es justamente lo que ha hecho aquí Álvaro y da 330,97. Para calcular la fase, como tenemos el triángulo de potencia y este triángulo es semejante con el triángulo de la impedancia, pues este angulito de aquí va a ser justamente el angulito de aquí de la impedancia, que en este caso es 47,78 y que podéis calcular simplemente como el arco tangente de Q partido P. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y después simplemente pasando este número imaginario a coordenadas rectangulares, pues ya tenemos la parte real y la parte imaginaria, que sería lo que te pide el ejercicio, el apartado A y B. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna
¿Hay alguna duda de este? Como veis, más o menos directo. ¿Sí? ¿Alguna cosilla que no haya quedado del todo clara? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a corregir el 1022, que es el último, y que es un poco más exótico. No sé si para hacer este ejercicio bien tienes que remontarte no sé si te acuerdas del primer ejercicio del tema 9 que hicimos aquí. El primer ejercicio del tema 9, que era un circuito así, lo voy a abrir. A ver. Está por aquí. Me refiero a este de aquí. Este que es el que estaba equilibrado. No sé si te acuerdas que estuvimos resolviendo este de aquí como si fuera un circuito de otro tema alterna por malla y tal. Y vimos que cuando todo esto estaba equilibrado, fue una de las conclusiones, la intensidad que va por aquí por el neutro es cero. ¿Vale? Pues eso es lo que tienes que recordar para hacer correctamente este ejercicio. Este circuito de aquí es un circuito trifásico equilibrado, tiene una red trifásica equilibrada, esta carga que está en estrella y esta carga que también está en estrella, que las dos están equilibradas, por lo tanto todo el circuito es equilibrado. Y eso significa que la intensidad que circula por aquí es exactamente cero. Y la que circula por aquí, la puesto para allá, también es cero. ¿Vale? Es decir, este neutro, si todo está equilibrado, te lo podrías ahorrar porque por ahí no pasa ninguna intensidad, que es exactamente lo que creo que es lo que ha hecho por aquí Álvaro. ¿Vale? Por aquí está abajo. Lo podría haber dibujado perfectamente así, ¿vale? Si el neutro esté por aquí, porque por ese neutro no va a pasar ninguna intensidad. Como él comenta por ahí, una vez que ya sabes que por aquí no pasa ninguna intensidad, te das cuenta que lo que está midiendo este amperímetro a sus dos es esta intensidad de línea y lo que está midiendo este amperímetro a su 1 es esta intensidad de línea. ¿Vale? ¿Qué pasa por aquí? Pero como la intensidad de línea, estas tres de aquí, es la intensidad de línea que pasa por aquí, la que pasa por aquí, la que pasa por aquí, están equilibradas, es decir, que tienen el mismo módulo, pues es muy fácil deducir que la 1 y la 2 son exactamente iguales. ¿Vale? Miden la misma intensidad. Eso proviene del hecho de que aquí pasa intensidad cero y que todo está equilibrado. Y para calcular la intensidad que pasa por el A3, tienes que darte también cuenta que esta intensidad de aquí y esta intensidad de aquí, como esta Z y esta Z son iguales, esta intensidad y esta intensidad van a ser iguales en módulo y en fase también. ¿Por qué en fase también? Porque esta tensión de aquí y esta tensión de aquí, que son las tensiones entre la fase, por ejemplo, B y los neutros, tienen los mismos módulos y la misma fase, pues si la impedancia es exactamente la misma y la tensión es la misma, estas dos intensidades son las mismas. Si las dibujara en un diagrama fasorial, pues estaría una montada encima de la otra, ¿vale? Y ese es el único caso, cuando una está encima de la otra, en el que puedes sumar los módulos. Es decir, que si por aquí, no sé cuánto era en el caso en el 17, ¿no? Si por aquí van 17 amperios y por aquí van 17 amperios, como tienen la misma fase, por aquí van a ir 34 amperios, ¿vale? Porque la suma vectorial, digamos, coincide con la suma escalar. Es el único caso en el que puedes sumar los módulos de las intensidades como si fueran, patatas, digamos. ¿Vale? Entonces la respuesta sería al apartado A el mismo que la 1 y este de aquí justamente el doble. Quiero decir, eso es, una vez que te lo dicen, dices, ah, vale, pues ya está, pues pongo A sus 2 igual a su 1 y el otro el doble. Lo interesante es que hagas todo el proceso deductivo de cómo se llega hasta ahí. ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Hay algún comentario, alguna duda?
¿Todo bien? Vale. Bueno, pues aquí acaba la asignatura. Entonces, os comenté ayer que me podíais enviar cosas que quisierais mirar o resolver o lo que fuera. Por ahí que podéis mandar algunos ejercicios del tema 8. Entonces, Álvaro, tú me preguntabas el 823, 827 y un repaso de diagramas fasoriales. No sé a lo que te refieres con lo de repaso de diagramas fasoriales. ¿A la teoría o...? Sí, bueno, a la teoría y si podríamos hacer algún otro ejercicio, es que es lo que llevo peor, ¿vale? Vale, entonces no sé el resto si que empezamos por lo de diagramas fasoriales o hacemos los otros dos ejercicios que me ha sugerido. Como vea usted mejor, ¿vale? A No, mí me, me da a mí me igual. da un poco, a mí me da un poco igual. No sé si el resto tiene, alguien más tiene alguna opinión sobre si empezar a dar un repaso de diagramas fasoriales o algunos ejercicios que me ha preguntado Álvaro que son de Thevenin en alterna y tal. Sí, nadie tiene opinión. Bueno, sí, no sé si Ignacio va a decir algo, ¿no? Que a mí también me da igual, profesor. Por mí empezamos el ejercicio y luego vemos Vale. los diagramas. Venga, pues como ha sido el único que ha dicho algo, vamos a seguir tu sugerencia. Entonces, uno de los ejercicios que me preguntaba Álvaro era el 823. Vamos para allá. Ups, se me pasó. ¿Vale? Es que este de aquí. Es un ejercicio un poco exótico. No sé si habéis hecho me parece que había uno muy parecido en la parte de continua, que era el 520. Me parece que era 520. Bueno, espérate, voy a abrir alguno de estos porque estará aquí comentado. Ah, este de aquí. ¿Ves? Sí, está por aquí comentado. En este ejercicio te decía que aquí había un circuito lineal que estaba formado pues, por resistencias, tensiones e intensidades, pero que no sabías ni cómo cuántas había, ni cómo estaban conectadas, ni nada de eso. Pero sin embargo te daban cierta información sobre qué pasaba si le hacías ciertos experimentos a este circuito lineal. Por ejemplo, te decían si lo cortocircuitamos, pues por aquí pasa, si ponemos aquí un cable, pues la intensidad que pasa por aquí vale tanto. Si después, si colocamos una resistencia aquí, pues consume no sé cuánta potencia. Y después te preguntaba, ¿y qué pasaría si ahora hacemos no sé cuánto? ¿Vale? Entonces la manera de resolver este ejercicio es esto que pongo por aquí. Lo que tienes que hacer es lo que hay dentro de la caja, que en principio no sabes ni cómo está conectado, ni cuántas fuentes hay, ni nada, pero lo que sí sabes, según el teorema de Thevenin, es que todo lo que haya lo vas a poder sustituir por una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿vale? Cuyos valores en principio desconoces, pero que lo vamos a conocer según la información que nos dan. Por ejemplo, aquí nos dicen si cojo un cortocircuito, la intensidad que pasa es I. Entonces de aquí puedo sacar una ecuación, ¿vale? Porque este dato te lo dan, a lo mejor son, yo que sé, 2 amperios. Pues tú ya sabes entonces que la tensión Thevenin, esta resistencia Thevenin, son 2 amperios, simplemente haciendo la ley de Kirchhoff aquí en este circuito. Aquí te dicen, si conecto una resistencia de tanto valor, pues la potencia vale tanto. Por lo tanto, aquí puedes sacar otra ecuación. De aquí saca una ecuación, de aquí saca otra ecuación, y con estas dos ecuaciones obtienes la VThevenin y la RThevenin, que sustituye en la tercera situación, ¿vale? Para responder a lo que te pregunta. ¿Vale? ¿Este tiene sentido? Entonces, el que me estaba preguntando Álvaro, que también tiene que estar, a lo mejor comentado por aquí, era el 823.
Ah, no, no está comentado. A ver si en otro grupo lo comenté. Mira, sí, aquí sí. Es parecido a este que me preguntaba Álvaro. Lo que pasa es que aquí estamos en alterna. Lo que te dice el enunciado es que está únicamente formado por bobinas, condensadores y fuentes sinusoidales, que no te dice tampoco si son fuentes sinusoidales de tensión o de intensidad. Entonces, este de aquí, nuevamente, según el teorema de Thevenin en alterna, puedes sustituirlo por una fuente de tensión ideal en alterna y una impedancia. Lo que pasa es que la impedancia ya sabes que no va a tener ninguna parte real, solo va a tener parte imaginaria. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna resistencia. Solo está formado por bobinas y condensadores. De manera que cuando tú te pongas a calcular la impedancia Thevenin, pues pasivas todas las fuentes, te saldrá un montón de bobinas y condensadores en serie, en paralelo, triángulo, estrella, como sea, pero al hacer la impedancia equivalente, todo eso solo va a tener parte imaginaria. ¿Vale? Y eso es una cosa importante porque si no, no te va a salir. Entonces, la historia de este ejercicio es que cuando te dan lo mismo, te da aquí una primera situación, aquí una segunda situación y aquí una tercera en la que te preguntan algo. Con la primera situación, pues vas a sacar una ecuación. Con la segunda, vas a sacar otra ecuación. Con estas dos ecuaciones, vas a obtener la v-Thevenin y la parte imaginaria de la z-Thevenin. Y ya vas a poder resolver la tercera situación. No sé si eso es lo que había intentado Álvaro, porque normalmente la gente con este ejercicio lo que le pasa es que no sabe muy bien ni por dónde empezar. Eso me ha pasado a mí exactamente. No sabía por Vale, dónde empezar, la verdad. vale, pues entonces si te parece, con esta pistilla así que más o menos te he dado, inténtalo. Y si aún así no te sale, pues como todavía tenemos el lunes para resolver dudas y tal, pues el lunes lo vemos más en concreto. Vale, estupendo, muchas gracias. Y el otro ejercicio que me preguntaba era el 827. Entonces, sí que lo que pasa es que el 827, que ya lo miré, creo que sé dónde va a estar esto. ¿Vale? Entonces, el 827 es sobre el teorema de la máxima transferencia de potencia en alterna. Cuando hay máxima transferencia de potencia en un ejercicio de examen o lo que sea, lo que te están preguntando es Thevenin. Lo que te lo están preguntando de otra manera, ¿vale? Entonces, al final lo que hay que hacer es, no sé si esto supongo que lo habéis visto en la parte de alterna, que en la máxima transferencia de potencia en alterna tenéis 4 casuísticas distintas. ¿Esto lo habéis visto? ¿Lo repasamos? Sí, eso sí, sí lo hemos visto. Vale. Entonces tenéis por aquí en alguna transparencia de las mías también está más o menos resumido. Por aquí, dependiendo de lo que puedas elegir. A lo mejor te dicen qué impedancia hay que colocar aquí para que se consuma la máxima potencia. Pues a lo mejor te dicen, mira, pues puedes elegir la R que te dé la gana y la X que te dé la gana. Pues en ese caso la Z que consume la máxima potencia es justamente el conjugado de la ZTB. Si te dan que la R es constante, pero que la X puedes elegir la que quieras, pues el resultado es que la X sea la opuesta a la XTB. Aquí tenéis el otro caso, la X constante y la R variable, y el último, que es el de que te fijas la phi, te fijas la fase de la impedancia para poder elegir el módulo que quieras. Estos son los 4 casos. Entonces, en un ejercicio como este, primero lo que tienes que saber es que vas a tener que calcular la ZT de todo esto, y segundo, que después vas a tener que pensar en qué caso estás de esos 4 para saber cómo calcular la Z esta. Esta Z, si te fijas aquí, te están fijando la parte imaginaria y te dicen que elijas la R que quieras. ¿Vale? Por lo tanto, en estos casos de aquí, estamos en este de aquí, en este tercero. ¿Vale? Así que una vez que calculamos la Z Thevenin, pues vamos a tener que calcular la R con esta ecuación de aquí. ¿Vale? Entonces ahora el problema viene en cómo calculamos la Z Thevenin de esto aquí. Imagínate, voy a copiarme esto por aquí, espera un momento. Vale.
Imagínate que estos puntos de aquí no existieran, este punto y este punto. Es decir, que el acoplamiento entre las bobinas no hubiera. Entonces, calcular la ZTBNI de esto sería muy sencillo, pues sería simplemente pasivamos la fuente como un cortocircuito. Aquí tenemos una bobina, una resistencia, esto y esto. Sería simplemente calcular la impedancia equivalente entre A y B. Pues sería estos dos en serie, en paralelo con este, la resultante en serie con este, la resultante de todo en paralelo con este. ¿Vale? Sin embargo, en este caso tenemos que estas dos bobinas están acopladas magnéticamente. Entonces, esto hay varias formas de resolverlo. Una es sabiéndose como que cuando hay bobinas acopladas, pues se pueden hacer como equivalentes y tal, pero yo es que eso no me lo sé, porque es que esas cosas a mí se me olvidan siempre y nunca es que soy incapaz de aprenderlo. Entonces, como yo explico esto, lo he explicado en los otros grupos a los que les doy clase, este ejercicio. Lo primero que hacemos para calcular la ZTBNI es pasivar la fuente, el resto de cosas las dejamos tal cual, el condensador, la resistencia y la otra esta. Y aquí lo que hacemos ahora es colocar una fuente de prueba. ¿Habéis hecho equivalente a este venir con fuente de prueba? Sí, ¿no? Pues aquí coloca una fuente de prueba que puede ser una fuente de tensión. ¿De qué valor? Del que te dé la gana. Yo suelo poner tensión 1, fase 0. Y no puedo poner tensión 7, fase 35 también. Hay otra gente que lo deja también indicado, por a lo mejor VX o algo así, o V0, pues también vale. Lo importante es que tú ahora tienes que resolver este circuito. Bueno, los puntos los voy a poner aquí y los voy a poner aquí. Tienes que resolver este circuito y tu ZTevenin la va a calcular como 1 fase 0 entre la intensidad esta de aquí que está suministrando esa fuente. Esa va a ser tu ZTevenin. Ahora, ¿cómo calculo esta intensidad? Pues tengo que resolver todo este circuito. ¿Vale? ¿Cómo resuelvo este circuito? Pues aquí es donde está la gracia. Tienes que escribir primero las ecuaciones de las bobinas. Las bobinas acopladas, supongo que lo habrán explicado también hay varias maneras de explicarlo. Yo voy a contar la mía. Si os han contado otras, mira, pues así mejor. Si tenéis varias opciones y cada uno que elija la que más le gusta. Como yo explico esto es, primero, ponemos los sentidos de las tensiones y las intensidades en las bobinas. Yo aquí voy a poner la tensión para la derecha y la intensidad esta también para la derecha, para facilitarme la vida, ahora veremos por qué. Aquí la tensión para abajo, esta voy a llamar V2, y la intensidad también para abajo, ¿vale? Y ahora voy a resolver esto, por ejemplo, por mallas. Aquí tenemos la I sub A, la I sub B y la I sub C. Y ahora voy a escribirme las ecuaciones de las bobinas acopladas magnéticamente. ¿Cómo son esas ecuaciones en alternas? Pues voy a tener que las dos bobinas, las dos tensiones V1, V2, ahora vamos a ver cómo se escogen estos signos de aquí. Es igual a la ZL1, podemos llamarle, ZL2, esto en la diagonal siempre va positivo. Aquí tenemos un signo que ahora veremos qué es, y este es el acoplamiento mutuo, la ZM, ZM, por las intensidades que atraviesan la bobina. Esta bobina atraviesa la I sub A y esta bobina de aquí hacia abajo, porque elegí este sentido hacia abajo, la atraviesa I sub B menos I sub C. ¿Cómo determinan los signos estos que tengo aquí ahora mismo en cuadraditos? Estos dos signos de aquí, para estos signos no tienes que mirar los puntos para nada. Si esta tensión y esta intensidad en la bobina 1 van en el mismo sentido, esto es positivo, por eso lo he puesto así para ahorrarme trabajo. Y estas dos tensiones de intensidad van en el mismo sentido, por lo tanto esto también es positivo. ¿Vale? Estos signos de aquí no tienen nada que ver con los puntos. Y ahora este signo de aquí de la inductancia mutua, ese sí tiene que ver con los puntos. Como aquí la intensidad está saliendo por el punto y aquí también está saliendo por el punto, pues este signo es más y este signo también es más. En este caso nos han dado todos positivos.
Si estuviera entrando por uno y saliendo por otro, pues sería signo negativo. ¿Vale? Y estas son las ecuaciones de las bobinas. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vaya, os la han explicado de otra manera, pero entiendo que se parecerá bastante a esta. Y ahora voy a pintar las tres ecuaciones de malla de las leyes de Kirchhoff. Voy a hacer las leyes de Kirchhoff de las tensiones a las tres mallas. ¿Vale? Esta malla de aquí, pues sería R1 por I sub A, que no sé si me va a caber ahora. Espérate. La ley de Kirchhoff de las tensiones, voy a ponerla así, que si no, no me va a caber. A la primera malla, pues sería R1 por I sub A más V1, que es la tensión que cae ahí, sigo, más la tensión que cae en el condensador, que será ZC por I sub A menos I sub B, igual a 0. Esa sería esta malla. Ahora voy a hacer esta malla de aquí. Pues sería R2 por I sub B, más la tensión que cae aquí, que es V2, sigo, más la tensión que cae aquí, que es ZC por I sub B menos I sub A, es igual a 0. Y ahora solo me queda la última malla, que será simplemente que V2 es igual a 1 fase 0. ¿Vale? Es decir, he obtenido dos ecuaciones simplemente de las ecuaciones de las bobinas y tres ecuaciones de las tres mallas. Aquí tengo 5 ecuaciones y espero que tengamos 5 incógnitas, que son V1, V2, IA, IB e IC. ¿Vale? Por lo tanto, pues, ¿cómo se resolvería este ejercicio para que no te salga un jaleo? De estas dos ecuaciones primeras, despejas la V1 y la V2, ya las tienes aquí despejadas, y las sustituyes aquí, aquí y aquí, ¿vale? Después se te queda un sistema 3×3. Y pues despejas de alguno I sub A o I sub B y sustituyes en la otra. Una vez que obtengas estos 5 valores, pues la I es exactamente menos la I sub C. Por lo tanto, esto partido menos I sub C sería directamente la Z Thevenin. ¿Vale? Todavía no ha acabado. Lo que te pregunta el ejercicio es qué R tendría que tener esto. ¿Vale? Esta es de la forma R a lo mejor más 4J para que consuma la máxima potencia. ¿Cuánto vale esta R? Pues esa R, como estábamos en el tercer caso, este de aquí, como te comentaba antes, este de aquí, pues sería esta expresión de aquí. Sería la raíz de R Thevenin al cuadrado más X Thevenin menos, era menos, ¿no? Más, perdón, más el 4 que está aquí al cuadrado, ¿vale? Y este te daría la respuesta al ejercicio. Pues como ves, es un ejercicio entretenido. Y profesor, mi duda es, a la hora de hacer la ZM, ¿cómo Sí, se calcularía? pues la ZM, aquí te dan, vamos a hacerlo si queréis. A ver. Te dan como valores la L1, ¿no? La L2 y la K, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Pues sí, la L1, imagínate que son, yo qué sé, 8 milihenrios, la L2 son 10 milihenrios, pues la M es K raíz de L1 a L2. Es decir, que sería 0,8, 0,8, sí. 0,8 por la raíz de 8 por 10. Y ahora la ZL1 pues sería simplemente pues omega L1, la ZL2 sería omega L2 y la ZM sería omega M. Y omega es 2 por pi por F. Y F te la van. ¿Y habría que ponerle una I o no? Sí, perdón. Sí, se me ha olvidado la J. Eso, J, perdón. Sí, bueno, J, oye, eso lo podéis ver de ambas maneras.
Vale, es que la vi en la diapositiva del profesor Vargas y había como dos maneras y entonces me confundí porque en una manera ponía que la J estaba puesta en las intensidades. Entonces, claro, no sabía cómo resolverlo. Ah, bueno, sí, puede ser que, eh, quiero decir, las ecuaciones las podéis ver así o las podéis ver con la J aquí, como la J es como la de, no sé si en la parte del tema 6, bueno, no sé en qué tema lo habéis dado vosotros, si tenéis una bobina acoplada, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Y ahora tenéis una fuente que no es alterna, sino que esta fuente puede ser, yo qué sé, e elevado a menos 2t, por ejemplo. Esa es la tensión en función del generador, en función del tiempo. Pues entonces aquí tienes que ver también a poner las ecuaciones de la bobina. Aquí ya no hay ni J ni nada, esto es simplemente las ecuaciones dinámicas de la bobina, que sería la misma historia. Pondría V1 y sub 1. Aquí pondría V2 y sub 2. ¿No? Y ahora tendrías pues V1, V2 es igual a L1, L2. Los signos esos son positivos y aquí está saliendo, aquí entrando, así que esto sería negativo. Y aquí ahora tendría derivada de I sub 1 con respecto a t y derivada de I sub 2 con respecto a t. Entonces, si por casualidad cuando esta fuente es alterna, las derivadas es como multiplicar por j. Por eso yo creo que a lo mejor en alguna transparencia de Paco Vargas aparecía la J. Yo normalmente cuando la explico las bobinas acopladas en alterna, las pongo aquí directamente con la impedancia. Me parece un poco más intuitivo porque si te... Es decir, yo pongo que el fasor V1, el fasor V2 sería igual pues a ZL1, ZM, ZM, ZL2 y aquí los fasores de la intensidad I1 y 2, por ejemplo. Porque de manera que si no están acopladas, que significa que esto es cero, pues se te quedan directamente como la ecuación de la bobina normal. Pues el fasor de la tensión es igual a la impedancia por la intensidad y si están acopladas, pues entonces te aparece el término este cruzado de ZM. ¿Era eso lo que estábamos más o menos preguntando? Sí, sí, era eso, muchas gracias. Entonces, la dificultad más de este ejercicio es lo de resolver este sistema, que es un coñazo. Pero bueno, lo haces con cuidadito. O si no, lo podéis hacer con malla o lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Los de los diagramas fasoriales. Bueno, vamos a ver si queréis un poco diagramas fasoriales y si queréis hacemos algún ejercicio. Entonces, los diagramas fasoriales definitivamente de las partes de la asignatura es de los que a la gente le cuesta más trabajo, ¿vale? Entonces os voy a contar un poco cómo yo lo cuento, o lo habrán contado de otra manera, pues mira, así tenéis varias maneras y os enteráis mejor. Entonces, un diagrama fasorial es simplemente un dibujo en el que lo que vamos a representar son los distintos fasores que representan las tensiones y las intensidades en un circuito, ¿vale? ¿Por qué, dice ahora tú, por qué tengo yo que aprender? Pues no me sé yo ya las ecuaciones en alterna, qué pereza ahora estos diagramas fasoriales. Y el motivo es que algunos ejercicios, sobre todo aquellos en los que te preguntan cosas sobre impedancia,
son mucho más fáciles de resolver, digamos, gráficamente, que con ecuaciones. Porque si te preguntan cosas sobre la impedancia, normalmente las incógnitas van a estar dentro de algún coseno, de un seno, entonces son más difíciles de resolver. Mientras que si lo haces gráficamente, pues se simplifica la cosa. ¿Vale? Entonces, cosas importantes para hacer un ejercicio de diagrama factorial. Primero, elegir un buen origen de fase. ¿Qué significa el origen de fase? Pues significa cuando tú te hagas tu diagrama fasorial, va a poner alguna intensidad o alguna tensión, la va a poner aquí en el origen de fase, ¿vale? Y pues en principio puedes elegir cualquiera, puedes decir, pues de todas las tensiones y todas las intensidades, puedes hacerlo al tuntún, puedes decir, mira, pues yo esta intensidad de origen de fase, ¿por qué? Porque me he levantado por ahí, eso puedes hacerlo. Lo que pasa es que hay algunos orígenes de fase que te van a hacer que el ejercicio sea más fácil de resolver, ¿vale? Y entonces, ¿cómo sé que poner el origen de fases? Pues la verdad es que no hay tampoco una regla que te vaya a funcionar siempre, pero sí hay algunos consejos y yo doy aquí dos. Un consejo es, si hay muchos elementos en paralelo, pues coge como origen de fase la tensión en bornes de todos esos elementos que están en paralelo, porque es como, digamos, lo que tienen en común. Si tienes varios elementos en serie, pues coge como origen de fase la intensidad que atraviesa todos esos elementos que están en serie. ¿Funciona siempre? No, pero mira, si no tienes otro criterio que te ayude a decidir, pues mira, usa estos consejos, ¿vale? Ahora practicaremos con algunos ejercicios. Después, hay que recordar que el desfase entre tensión e intensidad de los elementos básicos pasivos de los circuitos. Por ejemplo, en una resistencia, la tensión y la intensidad van en fase. Es decir, que si por ejemplo está la tensión de una resistencia, pues la intensidad va justamente en fase y significa que va formando el mismo ángulo. En la bobina, la tensión adelanta 90 grados la intensidad y en el condensador al revés, la intensidad adelanta 90 grados la tensión. Yo sé que esto os confundí. Yo también me confundía hasta que me aprendí una regla mnemotécnica, que creo que ya os la dije, que en mi caso es muy tonta, pero a mí no se me olvida. Como la bobina empieza por B, la que adelanta es la V, para que vayas la B con la V. Tú vas a aprenderte la que te dé la gana, pero que esto no se te olvide en el examen, ¿vale? Estos son si tenemos los tres elementos, digamos, puros, pero después puedes tener impedancias que mezclen parte resistiva, inductiva, capacitiva. En ese caso, los desfases siempre van a estar entre menos 90 y 90 grados. No puede haber un desfase de una tensión o una intensidad de una impedancia de 150. Eso no es posible, ¿vale? Más cosas importantes en los diagramas fasoriales. Todo se va a reducir en buscar un triángulo. Vamos a dibujar las cosas y de repente voy a decirte, busca el triángulo, busca el triángulo. Una vez que encuentres el triángulo, tienes que conocer tres cosas de ese triángulo. Puedes conocer los tres lados, o puedes conocer los dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, ¿vale? Esto ya tienes que remontarte, yo que sé, a primaria, cuando te explicaban los triángulos. Si sabemos los tres lados, pues podemos aplicar el teorema del coseno y calcular los tres ángulos. Si sabemos dos lados y un ángulo, podemos aplicar también el teorema del seno, ¿vale? Entonces, con el teorema del seno y del coseno, sabiendo tres cosas de las seis que hay en un triángulo, podemos calcular las otras tres. Y la última parte, que a veces también se usa, es el concepto de arco capaz, que esto lo habéis tenido que ver en dibujo técnico, esto ya sería del año pasado, que es el lugar geométrico de los puntos del espacio, desde los cuales, por ejemplo, si de este punto dibujo a este extremo del segmento y a este ángulo es 90 grados, y desde aquí pues también son 90 grados, desde cualquier punto de aquí se ve 90 grados este ángulo. Que en este caso el arco capaz de 90 grados es la semicircunferencia, pero también puede haber un arco capaz de 60 grados, que sería como algo así, ¿no? Más o menos, ¿vale? Entonces eso también te puede ser útil a la hora de resolver diagramas fasoriales, ¿vale? Este ejercicio es un poco chorra, pero este sí es un poco más interesante. Además, el otro está resuelto, o sea que lo podéis mirar. Vamos a intentar hacer este. Lo vamos a ir haciendo entre todos. Entonces voy a ir preguntando si por lo que sea no podéis
contestáis porque esté en una biblioteca o alguna historia así, por favor le dais al botón rojo y hasta yo paso al siguiente, ¿vale? Entonces lo que nos dan los datos que nos dan de este ejercicio son, primero leemos el enunciado y vemos el dibujo. Imagínate que esto es el día del examen. Empieza a ver aquí voltímetros y tal, amperímetros, y ya se empieza a ver chamo, porque ya es probable que sea algo relacionado con diagramas fasoriales. Pero si encima lo que le están preguntando son cosas sobre impedancia, pues yo te diría que en blanco y en botella. Eso se va probablemente a resolver con diagramas fasoriales. Lo que nos dan de aquí son estas dos tensiones que valen lo mismo, esta resistencia y esta tensión también. ¿Vale? Que esta va a valer, pues yo qué sé. Esta vale lo mismo. A ver, para que esto salga con sentido. Vale, voy a poner 10, 10 y 15. ¿Vale? Esta vale 10 voltios, esta vale 10 voltios, esta vale 15 voltios. Lo que me dan estos voltímetros son los módulos o los valores eficaces de este fasor de aquí, que voy a llamar V2, este fasor de aquí, que voy a llamar V1, y este fasor de aquí, que voy a llamar V0. ¿Vale? Y después también me da el valor de R1, que vale, pues yo qué sé, 100. 100 ohmios. Y me piden el valor de esto de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver esto con diagramas fasoriales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos nuestro eje de nuestro diagrama fasorial. Como yo le digo a la gente esta, cuando vayáis a hacer diagramas fasoriales, los que seáis ecologistas, tienes que olvidarte un poco del ecologismo y hacerlo bien grande en todo el papel. No me vayas a hacer, y especialmente en el examen, que la gente me hace los diagramas fasoriales así. Porque es que ahí ya ves tú cómo vas a resolver un diagrama fasorial. ¿Vale? Entonces hazlo bien grande, bien hermoso, que si no, al ser un sistema gráfico, como no lo hagas todo con un poco de cuidado, a lo mejor te lleva a conclusiones que son erróneas. Y ahora tenemos que decidir, lo primero, el origen de fase. Miguel Samuel, no sé si tú tienes alguna opinión sobre el origen de fases que deberíamos coger. Si le puedes dar al micro. ¿Se escucha? Sí, En este caso, que se podrían coger tres, ¿no? Porque hay varios en paralelo. claro. Lo que tú estás viendo, esto de aquí son simplemente aparatos de medida. Los voltímetros ideales se comportan como si fueran circuito abierto, ¿eh? Pero esto de aquí lo tienes que ver como si fuera aquí un circuito abierto, y que simplemente lo que te está dando es la tensión que hay ahí. ¿Vale? Quiero decir que este circuito lo podrías ver como este circuito de aquí. Lo que pasa es que para darte la información te han pintado ahí. Este circuito es el mismo que este. Donde aquí tenemos V2, de la cual conocemos el módulo. Aquí tenemos una V1, que también conocemos el módulo. Y aquí tenemos una V0, que también conocemos el módulo. Y después todo esto estará atravesado por una intensidad. Entonces, no sé, el V1, por ejemplo, porque si no están todos en paralelo como dice recomendado. Pues, Vamos a ver los consejos de coger un origen de fase. Mírate, por ahí están. claro, lo del que estuvieran en paralelo varios. En paralelo no están, así que el primer consejo no te vale para nada. O en serie. ¿Este nos vale para algo? ¿No tenemos elementos en serie aquí o no? Bueno, la resistencia con la bobina. Bueno, la resistencia con la bobina y esta resistencia también. Estos tres elementos están los tres en serie. ¿No?
Sí. Entonces, ¿qué cogemos como origen de fase? El... La intensidad, ¿no? ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Puedes escoger el V1 como ha dicho al principio Miguel? Pues sí, pero te va a salir un poco más sencillo si escoges la intensidad que atraviesa todos estos elementos que están en serie. Así que si a lo mejor no has hecho muchos ejercicios de diagramas fasoriales y te dan ahí ese consejo que justo casa con lo que pone aquí, pues para que te va a hacer la vida más complicada. Pues ponte ahí la intensidad en el origen de fase. Félix, ¿se te ocurre poner algún fasor más? Ya una vez que hemos fijado este digamos que un poco nos lo hemos inventado. Es como, claro, aquí van a estar todos los fasores girando, ¿vale? Aquí dando vueltas. Y nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido hacerle una foto a esos fasores girando justo cuando la I está pasando por aquí, ¿vale? En eso es lo que consiste coger un origen de fase, ¿vale? Ahora el resto no nos podemos inventar ya ninguno más. Todo tiene que ir ya referido a este que hemos elegido en un principio, ¿vale? Félix, no sé si se te ocurre poner la V0, la V1 o la V2. No puede. Álvaro. Hombre, pues yo cogería el de la resistencia que está sola, ya que no hay desfase entre la tensión y la intensidad. Entonces, ¿dónde pondríamos? Esta V1 es la que quieres poner, ¿no? Pues yo la pondría en el eje horizontal, también donde hay. Exactamente. Esta, la V1, iría aquí. ¿Por qué? Pues porque en una resistencia la tensión y la intensidad van en fase. Si ya hemos escogido la intensidad como origen de fases, para la tensión, pues va también aquí, ¿vale? Jesús, ¿se te ocurre poner algún fasor más en el diagrama? Pues la verdad es que ahora mismo Uy, te escucho muy con bajo, ¿eh? certeza no. Quizás si aplicamos una segunda ley de Kirchhoff, sabemos que el V0 va a ser la suma de V1 más V2. Exactamente, eso mira, como has dicho, lo vamos a apuntar por aquí para que no se nos olvide. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a este circuito, nos va a salir que V0 es igual a V1 más V2, ¿vale? Fasorialmente, a lo mejor hay ninguno de los que estáis aquí, pero alguno que no venga a mucha clase dirá, hombre, 10 más 10, ¿cómo van a ser 15? 10 más 10 son 20. Pero es que esto, como estaba diciendo Jesús, hay que sumarlo vectorialmente. Eso en algún momento lo tendremos que utilizar, pero antes, claro, ahora mismo solo tenemos V1. Por lo tanto, tendremos que dibujar V0 o V2 para poder hacer esta suma. ¿Se te ocurre alguno, Jesús, o no? Lo que Que te suelo hacer escucho muy siempre bajo, ¿eh? con un ángulo genérico y busco los tres, o sea, busco los tres que se puede resolver para que se pueda resolver el triángulo y ya a partir de ahí voy sacando los ángulos que va teniendo un fasor con otro. No sé si me explico. Sí, pero de eso pues estás bien, pero me tienes que decir si quieres que dibujemos V0 o V2 y que dónde lo dibujamos. Pues V2 lo dibujaríamos justo a continuación de V1, con un ángulo alfa Aquí, que ¿por sea, qué? porque es una suma, no, con un ángulo el que sea. Ya, pero un ángulo el que sea, ¿qué significa? Lo pinto así, por ejemplo. No, no, ahí no, debería de ser la punta de V1 porque es una Bueno, suma. sí, da igual, luego lo sumamos, pero para que normalmente se dibujan así los diagramas fasoriales, como tú puedes mover el fasor y ponerlo donde quieras. ¿Este ángulo te va bien? Eh, tenemos que tener en cuenta que V2 tiene que ir adelantado respecto de I, porque es una bobina. Pues es una bobina con una resistencia. Entonces, ¿dónde pongo la V2? Entonces, Yo la pondría en la punta de V1 sí, lo de la y punta no lo voy a dibujar todos los fasores con el origen aquí y después ya cuando los vale, sumamos ya los desplazamos. pues en el primer cuadrante. ¿Por qué aquí en el primer cuadrante? ¿Dónde? Ahí, por Más, ejemplo, por poner más un pegado para ejemplo. acá, más pegado para acá, por el medio. Pues la verdad que no sabría decir ahora mismo. Yo Exactamente, los en pondría con principio un no lo ángulo el que sabemos. sea. ¿Por qué?
Pues porque no sabemos lo que vale R2 ni L, si es que justamente eso es lo que nos están preguntando. Imagínate que la R fuera muy grande y la L muy pequeñita. Entonces esto estaría más pegado para abajo. Si fuera al revés, si la L fuera muy grande y la R2 muy pequeñita, entonces estaría más pegando a los 90 grados. Pero como no sabemos todavía lo que vale, porque justamente es la pregunta del ejercicio, pues lo suyo es dibujarlo por aquí. Y como ha dicho correctamente Jesús, esto tiene que ir adelantado aquí un ángulo, que le podemos llamar phi sub 2, ¿vale? Con respecto a la I. ¿Por qué? Pues porque esta impedancia, si la meto aquí en un cuadrado, esto es una impedancia inductiva, que está formada por bobina y resistencia. En una impedancia inductiva, esta tensión adelanta la intensidad que la atraviesa, que es justamente la I. ¿Vale? Por lo tanto, esto estaría correcto así. Leire, ¿se te ocurre ahora qué dibujar a continuación? Pues sabiendo V2 podríamos dibujar V0, ¿no? ¿Cómo lo dibujamos? Pues haciendo la suma de del vector V1 y del vector V2. Exactamente. Ahora cogemos el V1, bueno, como lo hacía yo esto, y lo voy a hacer así, a ver si me sale más o menos bien. Le hacemos una paralela a V1, aquí una paralela a V2, más o menos así, y la suma vectorial de V1 y V2, que sería algo más o menos así. Esto sería la V0. ¿Vale? ¿Has visto, Leire, algún triángulo? O María, venga, vamos a pasar con María, si no. María, ¿ve algún triángulo? No, María no puede. Ignacio, ¿ve algún triángulo? Sí, el que acaba de dibujar, V1. Sí, ¿no? Como que está huevo, ¿no? Sí, sí. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? El triángulo es en verde. Pues ahora tienes que pasarte a primaria y pensar en triángulo. Ahora ya olvídate de tensiones, intensidades y tal. Ahora tenemos lados y ángulos. Ignacio, entonces, ¿qué conocemos de este triángulo? Los tres lados. Exactamente. Justamente lo que le comentaba al principio a Miguel, creo que era. Lo que nos están dando estos voltímetros son los valores eficaces de estas tres tensiones, y los valores eficaces de las tensiones son justamente las longitudes de los fasores. Es decir, que conocemos, yo porque lo he dibujado un poco mal, porque este V1, tiene que haber, no me acordaba que eran iguales, pero esto que vale 10, esto de aquí que también vale 10, y esto de aquí que vale 15. Entonces, aunque aquí no haya salido demasiado bien, esto se supone que es un triángulo isósceles que tiene estos dos lados iguales. ¿Vale? Y ahora, lo que a nosotros, fíjate, lo que a nosotros nos interesa es este ángulo de aquí, phi sub 2, porque este ángulo phi sub 2 va a ser justamente el ángulo de esta impedancia. ¿Vale? Ignacio, ¿se te ocurre alguna manera de cómo calcular este phi sub 2 de aquí? Pues, a ver, directamente no, pero el ángulo que hay entre el 10 y 15, en verdad es la mitad de phi sub 2, ¿no? Error. No, O sí, si lo dibujamos isósceles o no. es que no, a lo mejor por el dibujo, a lo mejor me he dejado llevar por el dibujo. A ver, yo lo primero que haría sería el teorema del coseno para sacar los ángulos. Venga, ¿qué ángulo sacamos? Sí, yo creo que lleva razón, que si lo hubiera yo dibujado 10 y 10, sí hubiera salido la mitad. ¿Qué ángulo cojamos? Pues, a ver, pues yo empezaría por el del origen, no sé. En verdad da igual. Este de aquí tenemos en un triángulo, en el triángulo verde este tenemos tres ángulos. Este, que voy a llamar alfa, este que voy a llamar beta y este que voy a llamar gamma. Yo empezaría sacando alfa. Venga, alfa. ¿Cómo sacamos alfa? Pues el teorema del coseno no era. Uf, es que no me lo sé de memoria. Pero Vale, era un lado al cuadrado es igual a otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el coseno del ángulo por los dos lados.
¿Puede ser? Sí, así era, pero te falta un 2. Es decir, para repasar el teorema del coseno sería el ángulo, perdón, el lado que hay enfrente del ángulo que quieres calcular, es decir, x al cuadrado, Sí, sería 10 al cuadrado. es igual a la suma de las otras dos al cuadrado, 10 al cuadrado más 15 al cuadrado, menos dos veces el Eso, producto veces. por el coseno del ángulo alfa. Y en este caso, pues ya calcularíamos de aquí, despejaríamos el ángulo alfa. ¿Vale? Y como bien, yo creo que lo has dicho bien, porque esto es que no está bien dibujado aquí, pero si lo hubiera dibujado bien con 10 y 10, el ángulo phi sub 2 va a ser exactamente igual a 2 veces el ángulo alfa. También se podría haber calculado con el gamma, y después como alfa y beta son exactamente iguales, porque esto es un triángulo isósceles, pues le resta 180 el gamma y lo divide entre 2 y te da también estos ángulos. Lo podría hacer de muchas maneras distintas, pero todos son como digamos, son cosas más de trigonometría. Una vez que ya has visto el triángulo, es como que ya te tienes que aplicar las cosas de trigonometría y de geometría y tal. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ya conocemos el phi sub 2, pues ya calcular esta impedancia es bastante sencillo. ¿Alguien sabe, esto que lo diga quien lo sepa, ¿alguien sabe cuánto vale el módulo de la intensidad? Eso no lo hemos calculado. La R1 se conoce, ¿no? Sí, vale 100. Pues entonces se puede calcular como el módulo de V1 entre la R1. Y tenemos el Exactamente. módulo de V1. Fijándonos simplemente en esta resistencia, dividiendo esta tensión entre esta resistencia, pues sabemos que el módulo de la intensidad que circula por aquí vale 0,1. Y por lo tanto, ¿sabemos cuánto puede valer el módulo de esta Z2? Esta es la Z2, es estos dos juntos. Jesús. Pues lo mismo lo calcularíamos dividiendo V2 entre I. Claro, sería Por este esta módulo, tensión. el módulo de esta intensidad que acabamos de calcular, sería 10 entre 0,1, por lo tanto el módulo de Z2 también vale 100, igual que la R1. Así que si ya conocemos el módulo de la Z2 y también conocemos el ángulo que hemos sacado de aquí, pues ya podemos simplemente haciendo 100 phi sub 2 separando en parte real y parte imaginaria, pues esto sería la R2 y esto sería omega por L, y ya podríamos obtener la R2 y la L, que es justamente lo que nos pide el enunciado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O ha parecido muy fácil, muy difícil? Te digo porque como hay varios niveles de diagramas fasoriales y no sé exactamente a qué nivel estáis, no sé si os ha parecido demasiado básico y hacemos uno un poco más difícil. Este no ha sido muy complicado del todo. Luego más adelante sí que hay otros más complicadillos. Intentamos hacer alguno más complicado. Es que tengo otro, pero no va a dar tiempo. Este tampoco va a dar tiempo. Este también es más o menos sencillo. Este es complicado. Recordarme si queréis y lo hacemos el lunes. Es que es un poco más largo y si no, no nos va a dar tiempo con lo que nos queda. Mira, este de aquí. No, venga, este es un poco más corto. Tiene un poco más de gracia. De este de aquí, veis, este más o menos parecido al anterior, nos dan de datos. A ver. El amperímetro, que voy a ponerle 20 y 10, por ejemplo. Esto vale 20 amperios, 10 voltios. Y después nos dan la Z2 y la Z3, ¿no? Menos J. Y esto 3J. Y ya está, no falta ningún dato.
Y que calculemos el valor de este voltímetro y conocemos el de 1, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, vamos a hacer el diagrama fasorial este de aquí. Entonces volvemos otra vez a los inicios. Bueno, voy a empezar ahora por el final. Así más o menos pregunto cosas distintas. Ignacio, ¿qué colocamos en el origen de fase? ¿El que colocamos en el origen de fase? Sí. Pues... A ver, es que no está todo en serie, porque está la... Bueno, Claro, aquí ya la cosa no está tan clara. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí ni está todo en serie, ni está todo en paralelo. Esto es un poco ya más... mm, Tienes que elegir. Mira, aquí tenemos, te doy las opciones si quieres. vale. Tenemos esta, a ver, ups. Tenemos la intensidad que circula por aquí, la I, que es igual que la que circula por aquí. Tenemos la V2, tenemos la V1, esta de aquí. Después tenemos esta intensidad que la podemos llamar I sub C. Tenemos esta VC. Tenemos la VG. Y también tenemos la I sub G. Ah, y aquí también tenemos la... Si va para allá, lo voy a poner para acá. Esta sería la VZ. Tenemos una pila. Yo ponía V1 o la I. Como... yo pondría V1. Vale, venga, pues vamos a poner V1, a ver cómo sale. No me acuerdo de si la he hecho con V1 o no. Ya está, ya Ignacio era decidió poner esta aquí. Y ahora todo el resto de magnitudes tenemos que ponerlas con esta V1. Venga, dime algún otro factor, como esta la elegí un poco al tuntún, dime alguno más que pongamos. La I también iría en la misma dirección. Exactamente, la I también iría en la misma dirección. ¿Por qué? Ya, porque no hay desfase. Claro, porque una resistencia no hay desfase. Claro. Venga, María, dime algún factor más que pongamos. No, es verdad, Leire. Leire, ¿se te ocurre algún factor más? Leire no está, ¿no? Sí, sí estoy, pero es que no. Ah, vale, pues darle al micro que si no, no sé si es que vamos a ir al baño o lo que sea. ¿Alguno más? ¿Algo que se te ocurra? La bobina a lo mejor. La bobina que ponemos. eh, bueno, al ser una bobina V2 tendría que estar desfasada con la intensidad, ¿no? ¿Cuánto? Eh, Adelantar, retrasar y cuánto. mm, retrasada 90 grados, ¿no? Vaya, hombre, justo lo he dicho al revés. Vaya. En una bobina, Vale, la que adelanta. la intensidad va retrasada 90 grados con Exactamente, respecto exactamente. Entonces, ¿dónde al dibujaríamos la referente. V2? Pues formando 90 grados con I. Iría aquí para arriba, ¿no? Sí. Exactamente, pues ya tendríamos ahí la V2. Jesús, ¿qué más dibujamos? Pues la verdad que yo ahora lo que haría sería calcular la tensión, o sea, hacer la suma vectorial de los dos para calcular la tensión del paralelo. Vale, pues vamos a hacerlo. Hacemos lo que hemos hecho antes, hacemos la suma vectorial, esto en paralelo con esto. Sí.
Y aquí me saldría, ¿cómo llamamos esto? Pues V3 mismo. Bueno, este ya la tenemos nombre aquí, es la VC, ¿no? Ah, pues VC. VC. Y ahora Por ahí V nos aparece un triángulo es- triángulo. Estarás viendo, ¿no? Sí, tenemos un triángulo que además es rectángulo. Exactamente, es un triángulo especial, es un triángulo rectángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo rectángulo? Pues se supone que se conoce V1 y V2. No, V2 no la conocemos, de hecho nos lo están preguntando. Ah, V1 sí la conocemos, que sería este lado lo conocemos y este lado vale diablo. vale. Podemos conocer. Ya no se conoce más nada, ¿no? No sé. ¿A alguien se le ocurre algo más que conozcamos de ese triángulo? Bueno, conocemos que es rectángulo, que tú me lo has dicho antes. O sea que si son 90 grados. Nos falta algo más, necesitamos saber tres cosas. Dime, Álvaro. Podríamos conocer VC, ¿no? Porque si tenemos Ujú. la intensidad y lo que vale el condensador, Exactamente, si tenemos el valor de este amperímetro y el valor de esta impedancia, podemos conocer lo que vale esta tensión y cuánto valdría. Dime. Dime, Álvaro. Ah, no, creí que había levantado la mano. ¿Alguien sabe cuánto vale entonces este lado, la VC? sí, pues sería 20 y 90 grados, ¿valdría? No, estoy hablando del módulo. 20. Pues el módulo de esta tensión es el módulo de esta intensidad por el módulo de esta impedancia, que es 1, pues este sería 20. Por lo tanto, ya tenemos 10 y 20, tenemos un cateto y la hipotenusa, por lo tanto, podemos calcular la, el otro cateto, que es justamente la V2, y es lo que nos pide el primer apartado. ¿Vale? ¿Cómo calculamos ahora la R? ¿A alguien se le ocurre? A ver, si tenemos ahora V2 y conocemos la impedancia de la bobina, podemos sacar la intensidad que circula por esa serie. Entonces, al sacar la intensidad y conociendo también V1, se puede despejar R, ¿no? Claro, si está exactamente lo que ha dicho Jesús, si conocemos ya esta V2 que le hemos sacado de este triángulo rectángulo, ¿vale? Ya podemos calcular el módulo de esta intensidad. Y si conocemos el módulo de esta intensidad y conocemos el de esta tensión, pues ya podemos calcular el de la R. Lo mismo que hemos hecho antes, pero un poco al revés, ¿no? Y ese sería el ejercicio. Entonces, este ejercicio es el típico, que es el problema mucho con esta asignatura, yo creo, que cuando lo ves resuelto, dice, ah, pero si esto es una tontería, si es un triángulo rectángulo, es hacer el teorema de Pitágoras y punto. Pero después, a la hora de tú ponerte con el papel en blanco y empezar a formularlo y saber por qué esto se reduce a resolver un triángulo rectángulo, no es tan sencillo. O sea que yo lo que te recomiendo, por ejemplo, con este ejercicio, es que cuando vayas a estudiar para el examen o la semana que viene o lo que sea, escondas la solución y empieces tú a resolverlo desde el principio. ¿Vale? Porque así un poco cuando se ve resuelto como que parece un poco tontería, pero no es totalmente inmediato. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Yo creo que el próximo día a mí me gustaría hacer a que hiciéramos el 727, ¿vale? Que es un poco así yo creo que es el más completo de diagrama fasorial. Y así lo comentamos.
Y después el resto, como os dije, lo que queráis. Este jueves tenéis práctica, así que en el fin de semana, si poneros, lo que yo recomiendo es que intentéis hacer los ejercicios de tema 7 y tema 8, si os han quedado algunos por ahí retrasados, y los que no os salgan o lo que sea, pues me lo comentéis y lo resolvemos el lunes, ¿vale? Y el martes yo intento montar como un simulacro de examen para hacerlo durante la clase del martes y esa sería ya la última clase, ¿vale? Así que ya está, mandarme por email si queréis lo que sea y lo vemos el lunes, ¿vale? Salva, una pregunta. Dime. ¿Los diagramas en el examen hay que hacerlos con escala? No, no es necesario. Quiero decir, hombre, intentar más o menos, mientras más represente la realidad, mejor te va a ayudar a ti a hacer resolver ejercicios. Pero que no hay que hacerlo con escuadra de cartabón, si es lo que estás preguntando, Vale, vale. ¿vale? Profesor, yo tengo una pregunta sobre todo respecto a las calculadoras en el examen. Sí, Es que seguramente la mayoría tengamos la blanca esta de Casio, que esa pues sí, resuelve sistemas de ecuaciones de hasta cuatro incógnitas y demás. Cuando sí. resolvemos, tenemos que resolver el sistema a mano y tal para que ustedes penséis que no nos hemos copiado y tal, o se puede meter en la calculadora y para adelante. No, si te da para meterlo en la calculadora, pues ya está, lo metí para adelante. Vale, vale. Es que podría ser que pensasen que no hemos copiado o cualquier cosa. No, porque en el examen online todos vais a tener parámetros distintos. Vale, O sea que es parecido a lo de la aplicación. Vaya a tener el mismo ejercicio, pero tu resistencia va a valer 7 ohmios y el del otro va a valer 10 ohmios. vale, vale, vale. Vale, O sea que no te vale para nada. perfecto. De todas maneras, como no sé si lo he comentado aquí en alguna ocasión, pero claro que esta asignatura no va exactamente sobre resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, si os vais a equivocar algo en un ejercicio de malla, yo prefiero que te equivoques en la resolución del ejercicio a que te equivoques en el planteamiento de las ecuaciones. Por eso yo siempre le hago inciso a la gente en los primeros temas de la asignatura en que primero formular las ecuaciones bien y decir, ya he formulado las ecuaciones, tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y a partir de ahí lo vas a resolver, que esté muy diferenciado esas dos partes, Vale, perfecto. ¿vale? Sí, alguna cosilla más o lo dejamos ya hasta el lunes. Y una preguntilla, en el caso de que sean ya más de 4 ecuaciones, ¿se puede usar el Matrix Calculator este? No, que si, a ver, no sé si te lo he dicho alguna vez, si de repente estás resolviendo un ejercicio y te sale un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, yo creo que algo estás haciendo mal. Porque ni tú quieres hacer resolver un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, ni nosotros corregirlo. Entonces, si te está saliendo eso, probablemente es que haya simplificaciones que no estás haciendo o alguna cosa de eso. Vale. Yo es que, por ejemplo, mi calculadora solo puede hacer de 3. Y a lo mejor Ya, uno de 4 sí puede salir, ¿no? ya. Como digo, lo más importante es, en principio, si yo estuviera haciendo el examen y me cae un sistema de ecuaciones que yo veo que me va a salir un sistema 6x6, yo lo que me preocuparía es plantear el sistema 6x6, hacerlo perfecto. Después me pongo con el resto de ejercicios y si me sobra tiempo, Ya lo... vuelvo y resuelvo el sistema de ecuaciones. Lo que no tiene sentido hacer es que os tiráis medio examen resolviendo un sistema de ecuaciones de 6 ecuaciones de incógnitas. Entonces va a suspender. Déjalo indicado, vete al resto de ejercicios, resuélvelo cuando acabes y ya digas, mira, pues ya he hecho todo, no me queda, pues vuelve e intenta resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Vale. Vale, venga, pues entonces nos vemos el lunes. Buscadme los ejercicios que queráis que hagamos y eso. Hasta luego.